Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas y bienvenidos a este otro nuevo episodio del podcast La Vieja Guardia. Y ya son 5, si no contamos mal. O sea, ya somos un podcast veterano dentro de lo que es el tema podcast sobre tecnología. Hoy, bueno, estas ha sido un par de semanas bastante en el mundo de la tecnología, no entramos en otros aspectos. Han sido un par de semanas bastante relajadas con respecto a las nuevas, así que podemos hablar de nuestros temas más clásicos y más... pero previamente quiero recordar nuestras fuentes. Nuestros medios de contacto, que son la cuenta de Twitter, que es viejaguardia70, y el correo laviejaguardia@protonmail.com. Podéis contactar con nosotros, no hay ningún problema y sois bienvenidos. En este episodio, como ya contamos antes, bueno, ya hablé antes que iba a ser un poco más relajado, vamos a empezar a darle un poco de ambiente, de ánimo a esto, porque Fran tiene algo que narrar al mundo, tiene algo que contar al mundo, que es básicamente no puede ser, no podemos seguir así, no puede ser que la gente se olvide de cerrar los puertos en sus servicios cloud. ¿Cómo es ese tema, Frank? Bueno, yo vengo a quejarme, que es algo que hago habitualmente como buen administrador de sistemas. Me vengo a quejarme y a quejarme mucho, porque ya no es la primera vez. Pasó hace, no sé, 2, 3, 4 años. Claro, más de 3 años es un mundo en el mundo de la informática. Pero algunos veteranos ya se acordarán que hubo un problema con la securización por defecto de MongoDB. Sí, bueno. Había un montón de gente con los servicios de MongoDB abiertos por todas partes del mundo mundial y hubo alguien que se dedicó a investigar. Ahí creo que hicieron menos daño. Creo que simplemente fue una investigación científica y sacando información que, bueno, pues que seguramente en muchos casos no debería de estar disponible al público, y sí lo estaba. Esta vez ha sido un poco más grave porque ha habido alguien que se ha dedicado a rastrear instancias de Elasticsearch y MongoDB y a reemplazar el contenido de las bases de datos por un miau. Así, tal cual. Me parece muy inocente, ¿no? Porque se podría sustituir por otro tipo de temas, pero también la privacidad, o sea, la cantidad de datos que puedes obtener con eso. Claro. Yo, la primera preocupación es eso. Entonces, bueno, pues esa es mi queja, ¿no? Esto, más allá de la anécdota del día, que seguramente alguien dirá, bueno, es que a lo mejor los servicios por defecto podrían mejorar un poquito sus configuraciones para que sean más seguras, así como OpenBSD, Manolo que piensa es que seguro no, por defecto. está en desacuerdo. Perfectamente. Entra tú, Manolo, y vamos dándole vida a esto. A ver, volvemos a lo de siempre. La seguridad no es un juego de niños y no debería estar en manos de niños. Quiero decir, si bien está bien que los servicios vengan un poquito más segurizados, yo no querría que alguien me dejase ya el servicio segurizado al 100%, entre otras cosas, porque empezamos a olvidar la conciencia de esto. Como ejemplo, me voy a los firewall. O sea, y aquí ya también aprovecho yo para quejarme de lo mío. El claro ejemplo de esta chorrada es el Sophos, ¿vale? Sophos es una marca de firewall que está muy orientada para que un niño chico lo use. El resultado es que cuando llega gente que realmente sabe usar un firewall y que le hace falta usar funcionalidad avanzada, empieza a estrellarse contra la pared y a decir, ¿por qué no me pones un firewall de verdad? Y no me quitas este juguete. En líneas generales creo que la seguridad es importante, y si es importante hay que darle la importancia adecuada. Si empezamos a segurizar los servicios, lo que va a pasar es que más gente se desentiende de la parte de seguridad de cada servicio. Y el resultado va a ser más puertos abiertos, más problemas de seguridad, más casos de ataques y más historias.
creo que ya lo comenté en alguno de los podcasts anteriores, me recuerda este escaneo de los Mongo al escaneo del RDP, que hubo un tipo que hizo un escaneo de toda la red de RDP y encontró mogollón de servidores abiertos por RDP, y lo que hizo fue montar una web en la que ponía pantallazos de las diferentes máquinas que iba encontrando, y llegó a encontrar centrales térmicas y cosas así, o sea, cosas realmente potentes que tenía RDP abierto y sin claves. Me conecto y ¡boom! Aquí tengo mi pantalla. Sí, yo también me acuerdo hace tiempo, había una página, ahora no sé si sigue existiendo, que tenía un montón de cámaras IP por todo el mundo. Sí, de hecho, sí, creo que la compartimos en su momento. Y Sí. ese parece que tiene bastante tiempo y se vende como un escáner de IoT. No se vende con mira las cámaras, pero parece ser que lo que hace la gente es buscarse todas las cámaras que puede. Y como locos, y entrar en todas las cámaras que puede, que por algún motivo están conectadas a la red. Entonces... sí, la web de la que hablamos es Shodan, que es un servicio que se usa Shodan.io, sí. Que se usa bastante para esto. Pero no solo cámaras, sirve para buscar de todo realmente. Entonces, si tú ahí tienes algo con lo que identificar cualquier máquina, servicio, lo que sea, lo pones en el buscador y te salen todos los que tú quieras y más. Sí, esto también me recuerda que hace mucho tiempo, como 10 años, estamos hablando de la prehistoria, de otra cosa que también venerada por nuestro colectivo, que es por los participantes en el podcast, que es JavaScript. Pues por lo menos las primeras versiones de NPM, cuando uno era una empresa, cuando era un repositorio de paquetes, porque molaba mucho Node, estaban en CouchDB y también estaban sin securizar. Porque CouchDB por defecto no tiene seguridad ninguna. Y se montó un buen revuelo en la casa cuando alguien lo descubrió. Pero que entonces no se usaba tanto Node. Era algo que usaban cuatro frikis en San Francisco porque no tenían dónde dormir en aquel momento. Pero sí, pero el tema, claro, yo entiendo perfectamente que una base de datos está abierta. Es cuando se instala. ¿Por qué no? El tema es que tú tienes que securizarla. Para eso es parte de tu trabajo. ¿O no? En el caso de la base de datos, mira, el ejemplo clásico que pongo cuando hablo de esto con cualquiera es MySQL versus Postgres en Debian. Debian viene un puntito más, en Debian viene un puntito más segurizada a Postgres que como viene MySQL. MySQL viene prácticamente abierta, ¿vale? Te pide que pongas una clave de root, pero ya está. Mientras que en Postgres sí que te tienes que cambiar de usuario y tienes que darle ciertos detallitos más para no dejarlo tan abierto al público. Pero hablas de My... ¿De My o de MariaDB? Bueno, ahora MariaDB. Realmente hablo de los dos en conjunto porque por mucho que Oracle quiera, al final van de la mano. Yo creo que más bien Oracle lo que va a hacer es tomarse todo lo que pueda de My, porque he tenido ciertas experiencias instalando MySQL y ahora es más complicado. No porque no sea más seguro, pero lo mejor es instalarte en MariaDB ahora mismo. Si quieres MySQL... pues puedes tener algún que otro problema. Tienen ciertos puntos en algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, en la parte de clustering y en la parte de sincronización de bases de datos, empiezan a tener diferencias ahora. Ahora sin embargo, yo voto como tú por María. Perdona, Fran. Si miras la compatibilidad, hay unas tablas de compatibilidad, creo que en la página de MariaDB, donde te dicen, bueno, si estás con MariaDB X... tienes el equivalente compatible con MySQL y hay varias. En las últimas versiones eso ya se ha roto, creo, no sé si parcial o totalmente. Yo me he encontrado un más caso complicado migrar de uno a otro. Yo me he encontrado un caso en el que, de hecho es al revés, una versión de MySQL más reciente no es compatible, no sé si por el tema de estándar o por algo, con MySQL 5.5, que es el mítico de toda la vida. Y en cambio MariaDB... te estás yendo a la prehistoria, amigo. No, MySQL ya va por la 8. Ya lo sé, pero me parece... Algunas instalaciones llevan una versión inferior. No sé si con las nuevas versiones, pero MariaDB 12, en particular con esa parte del estándar, que tampoco es una cosa bastante básica, porque no era un proyecto precisamente excesivamente complejo ni de altas necesidades, no era una herramienta interna. Y MariaDB sí que era compatible con la versión que estaban usando,
y en cambio las últimas versiones de MySQL no. O sea que también depende. Yo creo que están empezando a diverger bastante. No sé si hasta qué punto se podrá. Yo creo que se seguirán siendo más o menos compatibles, Yo pero. creo que si ahora mismo intentas pasar el proyecto entre las dos últimas releases, entre las dos últimas mayor releases de una y de otra, vas a tener problemas importantes. Bueno, también depende De de hecho, cosas, claro. estaba mirando la página que comentabas tú, Frank, la de compatibilidad entre una y otra, y MariaDB 10.5 la comparan contra MySQL 8. Por eso te decía que en 5.5 estamos hablando de prehistoria. Ya, no, sí. Que por eso me parece increíble que haya empresas, pero te encuentras con esos temas. De que, Y lo que te iba a decir es que mirando estas diferencias, una de las cosas que ponen como nuevas características de MariaDB 10.5 es Oracle Compatibility Mode. O sea, tiene un modo para hacerse amigos de Oracle, sí. Lo cual me parece lógico, o sea, me parece absolutamente lógico. También me parece, la gente se escandaliza de que Oracle Linux use MariaDB en vez de My, pero tiene su lógica, porque si al final estás haciendo una Fedora, ¿para qué te vas a cambiar la base de datos? Si, Pero el rollo es que estamos dividiendo esfuerzos. Yo volvería a unificar y dejarnos de chorradas. no, no es Oracle es posible. especialista en esto. No, Oracle es no. especialista en esto. Coger proyectos, dividirlos y luego decir, uy, lo hemos hecho tan mal que nos vamos a unir de No nuevo. existe división realmente. Ahora ya hace tiempo que no. Yo creo que puedo hablar abiertamente de esto. A Oracle no le interesa para nada seguir con MySQL, pero tendrá algún cliente que le interesa mantenerlo con parches. Y realmente no existe división porque nadie en su sano juicio contribuiría a MySQL, excepto por amor al arte. Si contribuyen, se la contribuirán con MariaDB, porque lo necesitan. Pero no realmente nadie, yo creo que nadie confía en que si el liderazgo de un proyecto lo lleva Oracle, que vaya a ser bueno para ese proyecto. Eso me Y es parece. que hemos visto ya lo que ha pasado con otros proyectos otros proyectos de software libre liderados por Oracle y vamos. Tenemos el caso para mí muy doloroso de Open Solaris y cómo se ha quedado eso. Ujú. Y seguiremos resistiendo a algunos. No, también Pero existe VirtualBox, por ejemplo, que es un proyecto muy importante. Pero fíjate que es el único en el que no ha hecho un fork raro en la comunidad ni ha pasado ninguna movida extraña. Sí. sí, Es curioso. sí. Es muy curioso el tema de VirtualBox. De hecho, yo he tenido la oportunidad, por coincidencias, de hablar con varios desarrolladores y la verdad es que tampoco estaban muy contentos con la forma que se llevaba el proyecto. Pero sé que es un proyecto que a lo mejor es más importante incluso para Oracle que My, porque es la única entrada en virtualización. Entonces, que es un poco también porque le tocó así, supongo, ¿no? Porque fue un poco coincidencia, era parte Bueno, de. su única media está Oracle VM, que en el fondo se basa en VirtualBox, Sí. pero tienen su solución grande de virtualización, grande entre comillas. Bueno, aquí tengo un punto que seguro que va a ser bastante polémico, que es que Frank habló de que es un sysadmin. O sea, es decir, es una profesión. ¿Estamos hablando de una profesión que se está acabando? Es como el me gusta herrero. que me hagas esa pregunta. Sí. El que hace el herrero que hace herraduras para caballos. Me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Verdad? Yo, en mi título profesional o el nombre de mi cargo o como se llame ahora, tengo puesto DevOps Engineer, que suena muy bien y tal. Y bueno, es algo que se ve muy comúnmente por ahí, pero al final parece que se va perdiendo un poco lo de que DevOps es una filosofía de trabajo. Efectivamente. Y es una filosofía de trabajo que han de compartir gente de sistemas y gente de desarrollo. De ahí viene lo de Dev y lo de Ops. Entonces yo, por ejemplo, pues eso, aquí que no nos escucha nadie, yo digo que soy sysadmin porque en el fondo, pues bueno, llevo haciendo trabajo de sysadmin tiempo y para mí el trabajar como DevOps Engineer es ser sysadmin
aplicando metodologías y herramientas típicas de la filosofía de DevOps, con la cual estoy muy contento. Empatando con el comienzo de nuestra charla de hoy, pues mi rant también va un poco por la gente que se ha pasado un poco de parada, porque después de DevOps ha seguido habiendo una serie de asterisco Ops que han llegado al punto de no Ops. Y a ver, está muy bien que las cosas evolucionen y yo qué sé, está muy bien, por ejemplo, pues si hay una startup que puede sobrevivir haciendo un trabajo interesante como serverless, por ejemplo, pues me parece estupendo. Porque por el fin de cuentas los recursos son limitados y una empresa pequeña, pues cuanto más pueda alegar, mejor. Lo que a mí me mosquea, que eso lo he ido viendo también con el tiempo, es gente que dice, aquí ya no hace falta administrador de sistemas, porque me lo guiso y me lo monto yo cogiendo una herramienta de automatización y tal, y me pongo yo aquí a desplegar cosas, a provisionar máquinas, a provisionar servicios en la nube y tal. Y luego, pues claro, pasan las cosas que pasan, que los servicios están más securizados, pasan cosas a nivel de sistemas y nadie sabe qué es lo que pasa y a lo mejor es un ajuste de tuerca de un parámetro del kernel y se corrige así y ya está. Esa clase de cosas. Que vuelvo a decir lo mismo, cada empresa y cada tal es un mundo y yo no criticaría mucho pues una empresa pequeña que está empezando y que tiene a 3 desarrolladores y están ahí haciendo lo que pueden, ¿no? Pero creo que no se debería de perder la referencia de que, bueno, pues que de la misma forma que yo me puedo meter a programar un pequeño servicio de algo, una API para hacer alguna cosa y tal, no me voy a considerar que soy un experto desarrollador de backend porque ni de lejos soy, pero sí puedo ayudar a hacer cosas y espero, pues de la misma manera, en el otro sentido, que pues, desarrolladores pues hagan el trabajo también a veces de entender la parte de sistemas y de tocar cosas de sistemas si es necesario, pero que digamos que no se pierda la referencia, que lo de no ops, lo de serverless y tal, no es que no hay alguien siempre manteniendo estas cosas. Tiene que haber es el mismo efecto de que la nube es el ordenador de otro, pues NoOps es el sysadmin de otro. Efectivamente. Entonces, por eso hay gente que dice no es posible reemplazar el trabajo de un administrador de sistemas, todo el conocimiento que un buen administrador de sistemas puede tener cuando realmente hay que hacer en una empresa, digamos, de tamaño medio. Yo creo que una empresa, el tema es en una empresa pequeña, pero hasta qué punto al final los desarrolladores acaban haciendo muchísimo trabajo de sysadmin y requiere en algún punto tener unos conocimientos de sysadmin bastante serios, porque mantener un sistema es un sistema vivo, hay que mantenerlo, requiere exactamente. Pero yo estoy de acuerdo con Fran, o sea, vale que haya ese cruce de mundos. De hecho, aquí en Canarias es muy fácil porque lo normal son esas empresas pequeñas y lo normal es que acabe siendo DevOps porque te obliga el mercado y no te queda otra más que hacer desarrollo y además saber de sistemas, pero es importante que existan los roles diferenciados y los roles especializados porque al final hay puntos que se resuelven en el otro lado. Y si tú pones a un tío de desarrollo a hacer sistemas, posiblemente, no digo que todos, ¿vale? Digo que la regla general me lleva a decisiones erróneas de sistemas, igual que al revés. Si pones a un sysadmin a desarrollar, vamos a llegar en puntos en los que tendremos decisiones erróneas de desarrollo. Entonces, voy más por la filosofía de hablemos, intentemos colaborar, y bien que si un sysadmin puede saber algo de desarrollo o incluso mucho de desarrollo, dependiendo del caso, o un desarrollador puede saber mucho de sistemas, dependiendo del caso, creo que la solución a los problemas se llega con los dos mundos. De hecho, entre los XOps que comentaba Frank, apareció un tercer XOps que era unir DevOps a la seguridad, porque también creo... DevOps. Claro, como también creo que lo que decía antes, que la parte de seguridad es algo importante y que en un sitio grande o en un proyecto grande o en algo que vaya a ser producción en serio,
hace falta un tío especializado en seguridad que sepa de lo que está hablando y que lo tenga muy clarito. Porque, a pesar de que siempre hay que tener en cuenta que la seguridad es un tema transversal a todos los equipos de tecnología. Que luego también hay la gente que se ha quedado atrás de, no, bueno, yo soy desarrollador, me olvido totalmente de la seguridad, ya vendrán los otros a capar puertos o lo que sea. Pues no. O confiar ciegamente en tu framework de, no, a mí un SQL injection no me lo van a hacer porque mi framework me protege. Efectivamente. Bonitas últimas palabras. Mis queries están parametrizadas, efectivamente. O sea, yo creo que... Sí, perdón. No. Perdón. Yo creo que sí, que efectivamente la seguridad es cada vez más importante porque cada vez hay más ataques y cada vez es más... lo vemos continuamente. Ha habido un fallo de seguridad bastante grande en Linux esta semana, pero es continuo. El goteo de casos de problemas de seguridad y de empresas que pierden sus datos y cada vez más importante la privacidad y eso. El tema es... claro, si requiere una persona especializada, no todo el mundo puede cumplir con ese tema de especialización. Requiere años de experiencia y un interés muy grande, casi exclusivo en la seguridad, porque es un tema, me parece, absorbente. De hecho, algo que se dice muchísimo por el gremio es que cuando estás en el lado de los malos te es muy fácil, porque solo tienes que encontrar un agujero en la puerta. Mientras que si eres de los buenos tienes que taparlos todos. Entonces, resulta bastante más complicado. Eso es una frase muy buena, la verdad, la que describe muy bien la perfección de, claro. Pero bueno, también es un poco el trabajo nuestro, como incluso el de desarrollador. Al final vas a ser juzgado si tienes un bug. Y da igual que el resto lo hagas todo bien, que si tienes un bug muy serio, no un bug venidamente serio, te van a crucificar. Y es un problema, y es una forma de... Pero también es una forma de concienciarse de que hay que realizar las cosas con cierta metodología, utilizar un desarrollo orientado a test, o utilizar pruebas, o un desarrollo más seguros. Filosofías más ágiles que también cada cambio lleva asociado los correspondientes pruebas y toda una serie de temas que parecen caros, sobre todo si es una empresa pequeña, pero que a la larga son una ventaja enorme para... decir yo que es interesante no perder la referencia de que estas cosas hay que dedicar los recursos. Claro. Independientemente, o sea, luego eso, sí, lo que dices tú, es una empresa pequeña y tal, a lo mejor no se lo puede permitir en un momento, pero por lo menos que tenga la visión de futuro de, bueno, cuando podamos, incorporamos a alguien que sea fuerte en ciertos temas que necesitamos. Claro. Justo en lo que decías tú, Manel, conozco un caso de un colega que trabaja en Inglaterra, no voy a decir nombres de empresas ni nada porque no es lo suyo, ¿no? Y trabaja en una empresa que hace apuestas, una empresa muy gorda que se dedica a hacer apuestas a nivel internacional, ¿vale? O sea, entonces, algo sano que ayuda a mejorar este mundo, ¿vale? Sí. Pero tiene una filosofía de desarrollo que me parece bastante brutal, ¿eh? Lo que hacen es metodologías ágiles, siempre con pair programming. De hecho, la oficina está montada con pantallas grandes y dos dock para que puedas enchufar los portátiles y ponerse a trabajar. Entonces tienen un panel donde tienen las tareas para el día. Cada día tú eliges las tareas con las que te vas a poner, te pones en uno de esos dos y aparece alguien que ha elegido la misma tarea y se pone en ese dock, trabaja un rato con él, luego cambian de tío. Pero la parte curiosa de esto, que es lo que está relacionado con lo que tú decías, es que ellos cuando terminan de hacer el código hacen el commit, pasan las pruebas y si pasan las pruebas va directamente a producción, con todo lo que implica, teniendo en cuenta que eres una web de apuestas y una web de apuestas de la grande. Si te equivocas, podemos perder millones de euros. Y lo que me decía, en concreto tengo dos colegas trabajando en esa empresa y los dos me decían lo mismo. Han conseguido que los programadores se preocupen muchísimo más de que su código está bien. Sí, eso claro, es un poco como lo de el Trunk Based Development que empuja un poco a que los desarrolladores tienen que ser más cuidadosos porque sus cosas van directamente o casi directamente a la rama máster de la aplicación que sea. Sí, eso es un poco la paradoja de que se habla a veces de esa ciudad o ese pueblo en el que se eliminaron las señales de tráfico y la gente va más despacio porque no sabe lo que se va a encontrar en cada esquina.
Es un Un poco, poco... Sí, eso. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener gente que valga para eso. Y tienes que tener una confianza muy grande en tu equipo. Y estás hablando de algo muy... De, digamos, no una especie de élite, microélite o una serie de gente que sabe lo que se está haciendo. Porque sería muy complicado con otro tipo de personas. Y sería muy Claro, complicado, y depende con otro también. tipo de proyectos. Y Si con es otro un tipo de proyecto proyectos, sí. que no tiene consecuencias, que si, vale, te equivocas, bien, pues entonces, yo qué sé, los clientes pues no pueden loguearse en la web que sea, pero a efectos económicos tiene alguna repercusión dura o a efectos personales tiene una repercusión dura. No, no pasa nada, pues no pueden publicar pues en Twitter su tweet del día. Ujú. Lo que me La estás... gente se Sí. preocupa menos, pero cuando es un como la cague, me pueden caer millones de euros Mm. al piso, la Yo- gente se lo piensa dos Lo que veces. yo también creo que van los tiros por ahí es que, claro, ellos tienen integración continua, ellos ejecutan todos los tests que pueden y más antes de hacer el merge, antes Sí, sí, de pero hacer el deploy de producción. los test los meten los propios desarrolladores en cada funcionalidad. Sí, Quiero sí, decir, sí, sí, te yo lo entiendo, preocupas de pero hacer unos test fuertes y te preocupas de que tu código esté bien probado y todo eso por el Eso riesgo que requiere una estás disciplina corriendo. brutal. Pero tú haces tus tests, también por la experiencia que tengo, una vez que llegas la suite de tests es lo bastante grande. Claro, yo entiendo perfectamente que el nivel de preocupación cae mucho, porque realmente el hecho de que los tests pasen te da una seguridad cuando tienes una suite lo bastante grande que cubra la mayor parte de los casos, aunque metas tests y que estén mal, va a ser una funcionalidad que rompa algo pequeño, porque el resto va a funcionar. Es así, y es algo que yo la sorpresa que me he encontrado es que hay muchas empresas que no ejecutan los tests antes de mezclar, antes de mezclar y hacer el deploy. Que es responsabilidad del programador ejecutar los tests en local antes de hacer el deploy. Y claro, el resultado es hilarante, como diría algún otro. Claro, pero volvemos a lo de antes, depende del tamaño de la empresa y depende del tamaño del proyecto y de la gente que tenga. Ujú. Yo entiendo ese caso en el que el desarrollador es responsable de su código cuando tienes una empresa pequeña en la que no te puedes permitir, pues eso, una infraestructura del carajo que cuando haga integración continua tire los tests, que si falla el test te Yo no lo tire veo para como una atrás. infraestructura demasiado del carajo que la que haga integración continua y que se ejecuten los tests. Depende del tamaño de la aplicación y de la cantidad de commit, quiero Sí, decir. de Yo hecho, he sí. llegado a ver aplicaciones que cuando tiras los tests tienes que esperar fácil una hora a que terminen. Bueno, Pero ahí luego eso también nos lleva al debate de arquitecturas, el debate de servicios monolíticos, de servicios, microservicios y estas cosas que también facilitan. Y dice, pues claro, a lo mejor no tienes por qué testar toda la aplicación completa o por lo menos no tienes que hacer el testeo de toda la aplicación completa hasta el final de la integración, sino pues haces un testeo primero de un microservicio y luego ya te limpia mucho de muchos lo que tengo problemas claro al es que antes de funcionar. hacer una release, si los tests duran 12 horas, como he estado en una empresa, que los tests duran 12 horas, porque son test de integración, son test de sistemas que necesitan una cantidad una cantidad de precondiciones grandes y testean sistemas que no se pueden, requieren testear múltiples sistemas y requieren una inicialización de varios sistemas y que se tardan en hacer esas, no se puede acortar mucho eso, y pueden llegar a tardar 4 6 12 horas en ejecutarse y hasta que se aseguran de que se ejecutan todos. Tú puedes mezclar, lo que no puedes es hacer una release. Tú puedes mezclar en la rama en trunk. Lo que no puedes hacer es una release, un deploy, sin que pasen todos esos tests. Y si tienes que esperar un día, entonces, si no puedes hacer integración continua, que hagas un deploy en producción, porque es demasiado tiempo, vale, me parece bien. Pero aún así, lo que no puede ser es que vaya cosas solamente porque tardan demasiado los tests, que se haga una release sin que pasen todos los tests. Y efectivamente, sí que me he encontrado efectivamente ese tipo de... O incluso yo he tenido alguna vez el debate con algún compañero de otra empresa y tal, de decir, no, bueno, es que esto lo corrijo directamente ahora en producción y no pasa nada y tal. Sí, lo corriges en producción y a lo mejor la lías más parte todavía
de lo que... Sí, de de lo hecho yo me encontré que aquí estás. algún emigrado español en Berlín que trabajaba en alguna startup de estas que les parecía que era el oro del moro, que era que regalaban el dinero y trabajaba muchísimas horas y él me comentaba yo la diferencia con estos alemanes es que a mí yo no tengo problemas en tocar producción. Si hay, yo, todo, venga, todo para adelante. Y después si hay que tocar producción, da igual, se toca después, no hay problema. Y bueno, es otro tipo de filosofía, pero es también un poco la filosofía de las startups. Las startups, desde luego antes del lanzamiento les da absolutamente todo igual. Y después a muchas también. Porque no, directamente no hay tiempo para pensar en muchas de ellas. No en todas, pero en muchas no es... tiene que estar para mañana también. Y es... vamos a sacar el nuevo Ethereum, vamos a sacar el nuevo Deliveroo, el nuevo lo que sea, todo este tipo de empresas, les da absolutamente igual. Lo que les importa es el concepto muchas veces, es capaz de hacerlo. El resto es un poco secundario, hasta que algunas tienen la fortuna de poder ser rentables o poder ser sostenibles. No digo rentables, porque a veces son sostenibles que tienen una fuente continua de ingresos. Entonces, ahí la filosofía ya cambia. Sí, lo malo es que una vez que ya eres sostenible y esas cosas, como no te hayas molestado en hacer previamente las cosas medianamente bien, ya no te digo perfectamente bien, pues eso tiene muy mal Y final, yo creo que porque sí. algún caso conozco donde se reescribió la aplicación de cero. Ujú. Eh, Conozco un caso de un portal español de anuncios generales Mm. y no voy a decir más porque, bueno, O no, no Mensajeiro de tal. Ferrol, sí, vale. De Sasé de Ferrol en Pontevedra En también Pontedeume también, en Pontedeume y comarca, sí. Y en en Betanzos, Pontevedra. creo. Sí, pues cierta empresa que conozco que reescribió Bueno, nuestros eh, saludos a la gente de Mensajeiro. efectivamente que son majos. Sí, sí. Y reescribieron una vez que ya habían dado el pelotazo, que habían vendido la empresa a otra empresa mayor y tal, pues la empresa mayor se comió el marrón de decir, bueno, y ahora con esto que tenemos aquí, infecto y demás, cogemos y ¿qué hacemos? Y lo reescribieron todo con una buena arquitectura. Pero eso no es lo normal, no sé, Creo que sé de no qué sé. empresa hablas porque creo que ellos mismos dan charlas en conferencias explicando ese marrón y cómo consiguieron solucionarlo de aquella Yo, manera y en el punto en el que están ahora. yo me enteré por un compañero que tuve que trabajó antes en esa empresa y fue muy divertido y bueno, o sea, lo que me contaba Sí, de y todas maneras, volvamos a lo mismo. Igual ustedes ven más casos de startups que luego tienden a San Francisco, Estados Unidos, y crece más, ¿vale? Ujú. Yo aquí veo más casos de, por decirlo de alguna manera, pymes, porque es que no llega ni a ser una startup, llega a ser un producto que medio arrancas mientras estás trabajando en 37 cosas en paralelo para mantener la empresa, Ujú. y ese productito, pues bueno, no explota, pero sí que consigue darte un ingreso y consigue hacerlo evolucionar, no un producto estrella, pero sí a lo mejor un producto que coge el final de la cola y coge 20, 30 clientes. Ujú. a mí, a mí eso me parece, pero vamos, tremendamente respetable y chapó. O sea, hay gente que quiere dar el pelotazo de la misma manera que hay gente que quiere ser el próximo Bill Gates y el conseguir montar una empresa pequeña que haga su trabajo, que tenga su mercado, que dé servicio y que sea sostenible, como decía antes Manel, me parece maravilloso. Algo que te he comentado bastantes veces con Robert, con un antiguo compañero que también está en nuestro grupo por ahí, que comenta algunas veces cosas de Perl y tal. Y un saludo, Robert, si nos escuchas. Y dices, bueno, pues es aunque no sea una cosa ni muy novedosa y tal, si es algo que dices, bueno, lo levanto y funciona Y resuelve problemas y de resuelve clientes. problemas y paga facturas y tal, pues maravilloso. Claro, en ese mundo hablamos de otra cosa y en ese mundo sí que es verdad que estoy más con Frank que contigo, Manel, de intentemos hacer las cosas medianamente bien,
porque aunque esto no vaya a explotar y no acabemos con integración continua, Kubernetes, la nube y no sé qué y no sé cuánto, si no empezamos a dar pasos en la dirección correcta, igual ni siquiera vamos a llegar a los 30 clientes y nos vamos a meter una estampada contra la pared. No, ahí ya estamos hablando, claro, de otra empresa que yo también he conocido Claro. en mis tiempos y que también, sí, es cierto, o sea, ya ahora mismo, claro, para los que vivimos en este ambiente de startups, em, es otro tipo de cultura la que veo aquí, porque son la diferencia entre la empresa española, por supuesto, y la startup berlinesa es la financiación. Aquí parece que llueve el dinero para ciertas cosas. Y también es cierto, yo entiendo que aquí hay muchísimo talento. Es uno de los sitios de, se junta la gente del este de Europa, ya hablamos de eso, puede que incluso en el primero o segundo episodio, gente del este de Europa, gente del centro de Europa, gente del sur de Europa y gente de Oriente Medio, bastante más, y capital de Estados Unidos. De hecho, hay Claro, bastante la capital. pregunta clave es cuánto de ese talento es importado y cuánto es nativo, por decirlo de alguna manera. Poco, el talento nativo es poco y escaso, es la razón de que gente como Manel tenga un trabajo en Alemania. Por eso el talento nativo, pero el tema no es porque no es un tema de hay talento porque lo cultivamos, sino hay un talento porque se da una serie de condiciones que haya una serie de inversores que decidan que Berlín como ciudad sea un sitio donde merece la pena invertir al crear una startup. Y el tema, bueno, lo que se hace en ciertos temas de contabilidad financiera, que la startup, como es todo dinero tirado, es dinero perdido, no paga impuestos, paga impuestos los desarrolladores, pero lo que es la startup en sí no paga por sus beneficios, porque no tiene. El momento que tiene pasa a ser adquirida por una empresa en Estados Unidos, de factura desde Estados Unidos, aunque el desarrollo se haga en Alemania, con tal de que paguen las nóminas, que son bastante, porque aquí los impuestos son bastante altos, pero aún así les compensa invertir en las startups aquí. Por ejemplo, los gastos, por ejemplo, de una oficina son mucho menores que en Silicon Valley, o incluso ahora con todo lo que está sucediendo, mucha más gente se va a remoto ¿No? Incluso el gasto de desarrollo, de desarrollador en sí, quiero decir. Aquí se está poniendo muy de moda trabajar para afuera, desde Canarias, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque un sueldo alto para un desarrollador en Canarias es un sueldo de risa para un desarrollador fuera de Canarias. Ujú. Sí. Bueno, pero eso es normal, pero pasa que en un mercado global eso tiene implicaciones, porque, claro, estás hablando de que a partir de ahora, si el desarrollador puede estar en cualquier parte del mundo, ahora empiezas a competir con salarios que son realmente bajos de gente que está muy preparada porque quiere ganarse la vida, como todo el mundo. Y, no sé, por ejemplo, hace unos años me encontré en unas conferencias en Budapest con portugueses que trabajaban para una empresa también, de esas que están por hacer el bien al mundo, de casinos online, de hacer este mundo un lugar mejor. Y ellos trabajaban en Portugal, pero trabajaban para una empresa con sede en Gibraltar, que como todos sabemos es un nicho tecnológico muy serio. Nuestros saludos a la gente de Gibraltar. Y que nos Aquí están, haciendo amigos. que nos están escuchando ahora mismo. Y eso es un patrón que veo también, que vi también en Budapest con gente que trabajaba en Budapest y que incluso franceses que trabajaban en Budapest para otra empresa que hacía incluso algo un poco peor que los casinos online, no voy a entrar en detalles. Y eran gente que se fue de Francia a trabajar en Budapest porque allí seguramente pagan menos impuestos, lo que sea, el nivel de vida es más bajo. Y que habían venido de la universidad, hay muchos universitarios que salen de la universidad y se van a trabajar en la empresa privada. Y, la sede fiscal está en Luxemburgo. Entonces se montan así. Y es una tendencia que es difícil de parar, porque en muchos aspectos es difícil, excepto que una empresa tenga la necesidad de estar físicamente en un lugar. Por ejemplo, existe la posibilidad de hacer una empresa digital completamente en Estonia desde hace bastante tiempo.
Y no es Sí. difícil, o sea, es difícil. Y directamente tú puedes registrar una empresa en Estonia, no pagas gran cosa. Haces te haces ciudadano digital de Estonia con tu pasaporte digital de Estonia. No tienes por qué pisar Estonia nunca, No, pero no, no, tienes puedes, que pisar el puedes consulado estonio, o sea, ya pisas pisar el Estonia, sí. consulado y tal. Ah, bueno, claro, sí. Y es maravilloso porque, claro, hacen allí, por eso han atraído tantas startups porque las cosas son más fáciles que, por ejemplo, montarte aquí algo en España que todos son Yo papeleos. tampoco lo veo tan difícil desde el punto de vista de montarlo en España realmente a nivel... O sea, es decir, ese es un A trabajo que nivel es... trámites, Manela, a nivel trámites es un coñazo montar No, una pyme o... todo se subcontrata a una asesoría, ¿no? ¿No es así? Bueno, yo por lo menos Sí, cuando pero lo, quiero lo que decir, hacía. montar una empresa requiere mucho trámite, a pesar de que tú subcontrates, tienes que presentar trimestrales, tienes que pagar, ¿sabes? Dependiendo de la modalidad de empresa que También tienes tengas, que presentar tienes... trimestrales en Estonia y en cualquier otra contabilidad, yo creo, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que en Estonia por lo menos... De hecho, fíjate, fuera de España el modelo de autónomo pasa por otras líneas, pasas por no pagas impuestos si no tienes ingresos, pasas Sí, por pero otros movimientos que en España es trámite y vas a pagar, aunque ahora con el COVID están pagando el alta de autónomo porque la tienen que pagar sí o sí, y no estás trabajando porque no ha habido movimientos. Entonces, no Sí, sé, creo que en España es muchísimo más complicado. la cultura tenemos mucho que mejorar, yo creo, aquí. Si no, precisamente, países como Estonia no atraerían tanto público. Bueno, el tema de Estonia en particular era por ahí, que estamos entrando ya en temas que no son En un problema. Inglaterra, y esto no lo podría confirmar Sergio si estuviese aquí, que Sí, hoy sí, no sí, está. Saludos, efectivamente. Sergio. Hoy estamos solamente Manolo, Fran y yo, Manel, para todos los Bueno, que creo que se aún me habrán estáis dado ahora cuenta, no escuchando, hablaba nadie más. en caso de... Eh, lo que te decía, que en Inglaterra, y Sergio nos lo podrá confirmar, te puedes montar una SL en 24 horas, a eso en España, a ver. No, pero en España te puedes montar una SL, tardas una semana o no, pero tampoco es un problema tan complicado de montarte una empresa y de montarte el tema. No lo veo tan fuera de sitio. Lo que pasa es que, claro, si también es un poco el lugar donde esté el dinero. Es decir, aquí en Berlín hay veces que estás en un bar o un restaurante y al lado hay gente discutiendo capitalizaciones de startups, es decir, cómo voy a meter dinero en esta empresa o en qué empresa voy a meter este dinero. Y hay lugares donde se mueve el dinero y otros lugares donde no se mueve tanto. Por ejemplo, eso es un punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso es cierto que todo se puede mejorar. Todo se puede mejorar. La cuestión es si se debe mejorar. Por ejemplo, aquí, bueno, a todo esto hemos empezado con Fran haciendo un rant porque hemos descubierto, ya sé que mucha gente la conocerá, pero hemos descubierto una web que se llama DevRant y que ha sido la web de esta semana para nosotros porque ha habido una afinidad inmediata con los contenidos de esa web, por decirlo de esta manera. Y bueno, es una web que básicamente sirve para despotricar sobre todo lo relacionado con el desarrollo, lo cual evidentemente es algo innato en ciertas personas. En particular los desarrolladores somos bastante de hacer eso. Y bueno, tenemos un par de temas así más ligeros para ir despachando. Uno Bueno, es... antes de que pasemos con un tema estaba pensando yo, muy rápido, ya que has mencionado el descubrimiento de Brandt, por dejar un lado, dejar algo positivo de eso, pues hay gente que hace las cosas mal, cuando dejas tus bases de datos abiertas al mundo, es el mal, y hay gente desarrolladores muy positivos que hacen trabajo muy profesional, muy bueno, y así por dejarlo, por comentar a alguien, si seguís a Julia Evans, que es una Sí. desarrolladora, tiene una cuenta en Twitter y hace unas tiras cómicas estupendísimas
explicando internals de un montón de temas, internals de Unix, internals de contenedores, explica otras cosas con lo que ya vamos a enlazar, como es tema de consolas y herramientas y tal, y os la recomiendo encarecidamente. Sí, yo creo que los tres coincidimos en que Julia Evans es una crack y creo que los tres la seguimos porque, vamos, cada receta que pone, yo creo como que tú dices, una obra maestra. merece la pena incluso para la gente más experimentada, para ver solamente los contenidos que tiene, cómo lo presenta y lo fácil que es entender, y siempre al final siempre descubres algo. Yo muchas cosas Sí, que sí. pone son conocidas, pero muchas veces siempre hay un detalle y además es un contenido que entra muy fácilmente. Sí, también hay subidas a YouTube unas charlas bueno, conferencias de ella y tal, que encuentras por ahí, muy buenas. Sí. A ver, Y, y ahora ya sí. es un punto muy importante eso de las conferencias. Bueno, tenemos aquí un pequeño punto que es Bash. Le ha llegado su hora, o bueno, no le ha llegado su hora, pero ¿por qué nos reemplazamos Bash con algo más moderno? Entonces ha habido una entrada esta semana de un blog que propone reemplazarlo por Ruby como un Bash mejor. De hecho, esta semana, por coincidencias, casualidades de la vida, he estado con Groovy, que es el pariente cotroso de Ruby. ¿Y por qué digo? Porque lo mejor de Groovy son las trazas de JavaScript que deja, que son espectaculares. Sobre todo porque cuando tienes que trabajar en un plugin que por cierto tiene miles y miles de descargas, pero que realmente tiene fallos. Pero plugins de Jenkins y se junta todo. Jenkins, Java, Groovy y Builds. O sea, es un mundo maravilloso. Y Algo mencionado, el cariño que le tengo a todas estas tecnologías es que me he tenido que gastar una pasta en comprar un monitor más grande para poder ver código Groovy con comodidad. Hasta ahí llega mi opinión. me parece bien, pero hace tiempo que no veo una traza de Ruby, no de Groovy, de Ruby. Estoy mal acostumbrado a las trazas de Python, que son bastante claras. No sé, Manolo, ¿qué opinas del tema de reemplazar Bash? A ver, Creo que estás en contra. Creo que están mezclando dos cosas. Ujú. Reemplazar Bash como shell o reemplazar Bash como lenguaje de programación para scripting. ¿Vale? Ese es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Entonces, reemplazar Bash como shell, pues mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo hace mucho tiempo que estoy usando Fish y me encuentro muy cómodo. Vale. No sé, yo soy de ZSH, Fran. Yo sigo utilizando Bash, pero por una razón. Porque en el entorno en el que, o sea, como tengo que andar bicheando siempre dentro de máquinas y la mayoría de las máquinas con las que ando Son Bash, ya, son Bash, pues ya es cierto que últimamente estoy haciendo cosas como meter Bash con formato con shortcuts y formato de trabajo de Vim, Ujú. pero en general pues me muevo muy cómodamente, son demasiados años acostumbrado a eso. Claro. Pero es cierto que sí que hay muchas cosas que se pueden mejorar. He visto, tengo amigos que trabajan tanto con ZSH como con Fish y me parece una maravilla. Pero yo personalmente ahora mismo me sigo sintiendo muy cómodo utilizando Bash con mis retoques y mis cosas, y a lo mejor pues yo qué sé, metiendo Powerline o Starship o plugins así para mejorar un poquito el Bash de siempre, pero eso. Hay gente incluso que se va mucho más atrás. Pues digo, bueno, estoy aquí y tal, ahí sí que estoy un poco en la zona de confort, y hay gente que dice, no, yo es que no me muevo del CSH o del SH a secas de FreeBSD. O sea, habla con gente de Unix duros de toda la vida y vamos, el Bash les parece basura. Uh-huh. Claro, yo vuelvo a lo que decía en la línea, porque creo que a Fran le pasa lo mismo que a mí.
va en la línea de lo mismo que me pasa con los teclados. Cuando te mueves por muchas máquinas y tal, acabas usando lo que tienes en el sistema. ¿Y qué es lo que suele estar en todos los sistemas? Bash. Entonces, en la línea de programar en scripting tengo clarísimo que no me voy a mover de lo que está en la mayoría de los sistemas, porque al final lo voy a tener que cruzar en varias máquinas y me es mucho más cómodo que, por ejemplo, una instalación de Ruby con todo el coñazo que implica, dependiendo del sistema operativo en el que estés, si los paquetes vienen directamente, si los compilas, si descargas del repositorio, y que se montan unos pifostios bastante simpáticos. Pero en la línea de programación, en la línea de scripting, ¿vale? En la línea de scripting, lo dicho, o Bash o Python, que está hasta en la sopa. Sí, yo creo que Ruby también está la sopa ahora, pero Python, no sé, yo... Coge una instalación de cualquier Linux, de cualquiera, digo, del que tú quieras, y me voy incluso a Slackware, ¿vale? Una instalación básica con lo mínimo que tiene Python y Bash. O tienen Perl y Bash, si te vas un poquito más Perl atrás. También, si te vas muy atrás. Perl, sí, también. Yo creo que aún tienen más Perl. Perl es un poco el Bash Killer. Era el Bash Killer, pero nunca lo llegó a matar. Nunca llegó a reemplazarlo de todo. Es que puede ser muy duro, Perl, dependiendo de para qué. Recordamos que tenemos aquí conocidos, no aquí, pero tenemos conocidos que son fanáticos de Perl y que realmente adoran Perl. El problema es, claro, yo tengo que reconocer que le he tenido mucha manía durante mucho tiempo, hasta que tropecé con gente que realmente sabía Perl. Claro. Programadores de Perl, desarrolladores que hacían cosas guapas con Perl. Dice, bueno, no es todo mezclar, espolvorear arrobas, asteriscos y comillas y que ahí se mate todo. No, hay gente que hace las cosas bien y tal, y hay un potencial en el lenguaje. Hay gente que también ahora dice, bueno, pues ahora la evolución está en Raku, el Perl 6, que realmente no es Perl, pero es compatible con Perl y tal. Creo que hay cosas potentes. Yo en los últimos sistemas operativos los últimos releases de distribuciones de Linux, yo creo que el Perl es más opcional, el Python es más obligatorio. En FreeBSD pasa un poco al revés. Yo creo que el Perl todavía sigue, aunque hace falta instalar cosas tanto para uno como para otro lenguaje con el sistema pelado, pero tira un poco más hacia Perl. No sé. De hecho, he de decir una cosa con todo esto, y es que cada vez escribo menos scripts. Ya. Hago más, o sea, sí que suelto de vez en cuando algún one-liner. El otro día, por cierto, hice un one-liner que estoy orgulloso de, porque me quedo sin editar, utilizando Parallel, GNU Parallel, que es una herramienta que permite lanzar procesos en paralelo y tal, es chulísimo, y para unos tests y tal. Parallel es un tema interesante ahí. GNU Parallel, sí. Pues dejando de lado algunos one-liners y cosas muy chorras, lo que más hago es picar YAMLs para Ansible o Ansible, como queráis. Sí, Ansible, pronunciarlo. aquí, Ansible. porque yo quiero pronunciar el bold final. Ansible. Y en eso ha derivado un poco mi parte de administrador de sistemas hacia el lado de DevOps, de automatizar, pero automatizar con cosas, con un framework, porque al final uno casi piensa en Ansible como un framework más que, o sea, es una herramienta en sí mismo, pero dices, bueno, pues hay un montón de cosas que he hecho 1000 veces y además muchas veces 1000 veces mal hechas. Y con Ansible pues dices, vale, tengo algo que funciona, que está muy testado, y luego por encima, para los casos generales me funciona bien, y para casos específicos pues ya voy tuneando yo tal. Entonces, bueno, pues el camino también del administrador de sistemas clásico, yo creo que ha ido hacia la automatización utilizando herramientas puras de automatización y menos script. Vaya. Sí, el script es un poco una ñapa manual muchas veces. Sí, Bueno, no, depende del caso, hay cosas y cosas. En cualquier caso, Frank, veo tu propuesta y la subo. Usa Ansible, que aquí sí se dice Ansible, usa Ansible con máquinas en Windows.
Pues creo que hay gente en mi empresa que lo está utilizando. Yo lo estoy usando, yo lo estoy usando. Nada. Porque tiran de PowerShell, supongo, para conectarse y... No o sea, todo, para hay partes ejecutar que van con el cosas. cliente Ansible, pero sí. La verdad que está curioso, es una forma de automatizar tu despliegue de máquinas de Windows que tienes por ahí. Para mí, para los usuarios, me resulta muy cómodo. Yo afortunadamente de eso no tengo que sufrir entonces. Bueno, Oye, por cierto, he ido escapando del Windows como de la peste siempre. Yo no, y sinceramente, en contra de lo que diría el Manolo de hace 10 años, que seguro que si me oye me mataría, ¿vale? Windows 10 ha ido en una línea muy convergente hacia Linux y empiezo a sentirme realmente cómodo en Windows 10. de hecho ese era su objetivo, porque está claro que lo que... Está claro, yo creo que lo hicieron un poco, si no puedes con él, únete. Entonces, por eso empezaron a meter herramientas de Linux, el WSL, empezar a copiar todo eso. Creo que la estrategia es bastante clara. Y no está ayudando mucho a Linux, la verdad. Está un poco frenando la adopción de Linux en campos como el escritorio y todo. Porque yo creo que están unificando. Sinceramente, mi opinión, que igual me equivoco, pero mi opinión es que Microsoft se va a cargar el núcleo NT. O sea, por el camino que está cogiendo de tener ya arrancado un Linux sobre la virtualización de ellos por defecto, de tener las X integradas ya, que puedas arrancar aplicaciones gráficas directamente en un Windows, que son nativas de Linux, no sé. Los veo muy alineados cada vez más, cada vez dan un puntito más. Cosas tan chorras como los workspace de Linux que llevan toda la vida, lo acaban de meter en Windows 10 también. Entonces, cada vez los veo más cerca, y me da la sensación de que el camino es vale, el núcleo NT desaparece, usemos un núcleo de Linux y seguimos teniendo nuestro sistema operativo. En total, los usuarios de API tampoco se van a enterar. Bueno, no sé, el rendimiento no creo que sea el mismo. NT tiene fama de ser bastante más rápido que el núcleo de Linux. Depende de para qué y depende de en qué parte. Yo me refiero a... No me creo nada. En la discusión de no, yo me niego a creer una verdad absoluta. Sí, no, yo creo que a estas alturas, por ejemplo, estaba pensando en el Red Dead Redemption, puede ser, sí. Que, bueno, me refiero a juegos de última generación. Ya hay benchmarks que dan más rápido Linux con WinE que no, pero no sé muy bien cómo va el tema de WinE para eso. Mira, no, y te voy a más, la versión tocada que tiene Steam de WinE, que se llama Proton. Yo estoy jugando todos los juegos de Windows en Linux y con un rendimiento mejor que el de Windows. Yo como no juego de esas cosas no puedo opinar, si lo digo sinceramente. Pero yo con las cosas con las que me quedo es en Linux, con kernel Linux he visto arrancar máquinas virtuales casi con abrir y cerrar de ojos literalmente de 1 segundo, 2 segundos. Sí. A ver, estamos hablando de cosas como en micro máquinas virtuales, ¿no? Cosas tipo Firecracker y tal, pero al final es un kernel que levanta una máquina virtual, un sistema operativo completo, haciendo cosas y levanta servicios. Por eso yo voy... Eso, si intentar hacer con el kernel NT, no tengo claro yo que iría tan bien. Bueno, de hecho, cuando arrancas ahora Linux sobre Windows, no me sale ahora el nombre que le han dado a esto, pero es bastante famosillo. Lo que estás haciendo es arrancar una máquina virtual. WSL Windows, es el... Eso es. Lo que estás haciendo es arrancar sobre Hyper-V y arrancar realmente rápido. Yo no tengo tan claro que ahora haya tanta diferencia, pero por lo que estaba diciendo, porque creo que están yendo muy a la línea de unificarnos, de cada vez hay más cosas en común, cada vez su sistema de Linux dentro de Windows cada vez cubre más partes que antes no cubría y empieza a quedar muy parecido. Yo apostaría que veremos el fin del núcleo NT. Pues, y hablando de núcleos y hablando de todo esto, yo he tenido un descubrimiento esta semana. Esto es fuera de la línea que teníamos pensado hablar, pero la verdad es que he flipado mucho y ha cubierto a mi monstruo de la curiosidad. Las líneas que tenemos en este podcast nunca son rectas. Yo se escribe recto con renglones torcidos, si me permitís la expresión.
Bueno, pues decía que he encontrado el handbook de arquitectura de FreeBSD, que no sabía ni que existía. Y me he puesto a leer toda la parte de arranque que está explicada, pero vamos, es para hacerles un monumento. Está explicada hasta la última coma, con comentarios en las partes de ensamblador, aclarando cómo funciona todo el arranque de un PC, de cómo la BIOS, en el caso de que tenga BIOS y no UEFI, de cómo la BIOS va a buscar la parte del disco que se carga en memoria, cómo se reemplaza con el cargador. Está todo súper detallado. Y como digo, hasta el punto de código comentado en la web explicando paso a paso. La información que hay del proyecto FreeBSD es maravillosa. O sea, está actualizada, vas a la web, está fresca siempre y tal. Hay unos libros muy buenos. Está el Absolute FreeBSD, que es mi libro de mesilla de noche estas semanas, que me lo compré hace un tiempo y es un tochón, pero me lo estoy leyendo de arriba abajo porque me parece maravilloso. Y hay algún libro más por ahí chulo, así que cuenta internal. No, a mí lo que me llama la atención con respecto a Linux es en Linux hay una diversidad enorme, porque hay cientos de distribuciones, literalmente, pero en el mundo BSD solamente hay 3 grandes. Bueno, eso sí, a ver. Free, Open y Net había. Ahora no sé, a lo mejor hay algo más nuevo en el mundo BSD. El mundo BSD es algo más fragmentado que lo que parece tal. Lo que pasa es que, bueno, como no tiene tanto impacto como Linux, que sí que eso, yo creo que han sido 2 filosofías muy diferentes de desarrollo y eso ha tenido una incidencia directa. El mundo Linux ha sido, vale, cojo el kernel por aquí, cojo mis paquetes por allá, me monto mi propia distribución con mi propio sistema de paquetes y además para hacer un trabajo específico como puede ser seguridad, como pueda ser medicina, como pueda ser inteligencia artificial, lo que sea. El mundo BSD siempre parte de, tengo un sistema operativo que es kernel con espacio usuario reducido, pero muy machacado, muy trabajado por un equipo no muy grande. Y luego, si ya mayores, ya le meteré toda la paquetería que necesito para tener un escritorio grande, para tener herramientas y demás. Entonces, eso yo creo que la evolución ha sido diferente. De FreeBSD ha habido distintos forks, hay algunas distribuciones de FreeBSD basadas en FreeBSD que lo que hacen es intentar facilitar, por ejemplo, pues de cara al escritorio, al usuario de escritorio. Había una que se llama GhostBSD, no estoy seguro si sigue funcionando, creo que sí. Pero bueno, digamos que han sido proyectos más pequeños. FreeBSD, de OpenBSD sí que no conozco yo ningún caso de fork de más. Bueno, de FreeBSD, por ejemplo, hay un fork muy interesante que es PFSense, que es una appliance para montar firewalls, que está chulísima, es una herramienta, una de mis herramientas favoritas. Yo, de hecho, en mi mini CPD tengo un cacharro físico con PFSense funcionando. Y NetBSD pues también es maravilloso porque también salió a la par que FreeBSD y tiene bueno, pues lo puedes instalar un montón de cosas y eso me ha permitido instalar un sistema operativo actualizado dentro de lo que es actualizado en el BSD, pues en mi alfa de hace 20 y pico años que rescaté de la basura. Sí, también me llama la atención porque en estos no han tenido mucho éxito en los dispositivos como Raspberry Pi, SBCs y todo eso. No creo, no he visto demasiado. ¿Vosotros habéis visto algo? Bueno, más? tiene FreeBSD, por que yo sepa, está funcionando sobre Raspberry Pi. Sí, el tema digo del User Adoption, que todo el mundo lo use y todo bueno, eso. pero User Adoption en FreeBSD por norma general o en los BSD por norma general es un segmento muy chiquitito. De hecho, como te pongas a investigar un poquito, te muevas por alguna lista de BSD, no paran de enviarte, te lo digo por mi caso personal, que soy un completo novato en BSD. O sea, lo he instalado un par de veces, he jugado con él, pero no me puedo considerar un experto, ¿vale? Pero ya tienes a las revistas digitales mandándote correos todos los meses de ¿por qué no nos escribes un artículo? ¿Sabes? De poquito que te muevas, ¿vale? Oye, ¿por qué? Por favor, haznos eso, vale, me parece bien. Eso es una comunidad entrañable, la verdad. Lo veo de esa manera. Cuando te piden, por favor. Sí.
Sí, es un comienzo así más pequeña, más tal. Recuerda un poco como a veces al Linux de los primeros tiempos. Sí, es un poco el espíritu romántico de algo Sí. que está en pañales, ¿no? Y de hecho, Pero mira, enlazando con lo de antes, veo más el núcleo de Linux. Igual ahora no tanto, pero hace un año sí lo veo así. Veo más el núcleo de Linux como vamos a tocar el código en producción y el de BCD como vamos a pensar las cosas con calma, vamos a plantearnos cómo hacemos las cosas. mucho más estable en cada release que sacan y No, sí, sí, demás. sí, Se lo está, toman su tiempo. claro, no, sí, sí, son mucho más conservadores con los paquetes, lo cual quiere decir que atraen también a determinado tipo de usuario Mm. y son más, por ejemplo, para un firewall, para algo que lleva más tiempo establecido, que no requiere ser tan experimental. Es un poco el extremo de algo como Arch Linux, que presume tener los paquetes más actualizados de la historia del universo. O sea, antes de estar el paquete pensado, ya está publicado en AUR. Que son para otro tipo de usuarios que están mucho más in the edge. En Bueno, la... no quiero pasar la ocasión de decir, recordar que FreeBSD es una parte crucial de nuestras vidas, de la vida de mucha gente, porque es la parte fundamental de la infraestructura de Netflix. O sea, Eso es un os punto ponéis a ver importante. películas y series y tal, y FreeBSD está ahí, porque, bueno, pues porque yo creo mucho que porque Brendan Gregg, que es el ingeniero jefe de, de, Netflix. de rendimiento Vale. de Netflix y tal, es un tío que dice, esto funciona aquí muy bien. Y bueno, Brenda Gregg, que es alguien también a quien seguí mucho, estuvo en desarrollo de Solaris, en herramientas de Solaris, Ujú. luego se fue, estuvo en desarrollo de SmartOS y ahora está en Netflix No, y me sabe parece un algo porrón de rendimiento. maravilloso que puedas instalar en una Raspberry Pi el mismo sistema operativo que usa Netflix para manejar millones de usuarios haciendo streaming. Sí. Me parece algo brutal. Supongo que ellos tendrán su propia personalización, sus propios paquetes o lo que sea, que lo adaptarán para sus casos de uso y sus propios drivers, pero me parece algo increíble. Sí, sí. Hombre, piensa que BSD se está usando para casos muy críticos. Quiero decir, casi todas las consolas de la generación actual, Ujú. PlayStation 4, 360 y tal, están tirando con fork de BSD. Pero ¿de qué BSD? Depende de la consola, ¿vale? Porque Creo que en concreto PlayStation creo que iba a partir de FreeBSD, sí, pero porque creo las recordar. antiguas iban con Net. Porque Nintendo, no sé si era Nintendo, bueno, algunos modelos, últimos modelos de consola de handheld de Nintendo también llevaba FreeBSD. Claro, Lleva FreeBSD. el soporte de hardware, eso que por lo que comentabas antes, no recuerdo cuál de los N sabores de BSD, pero había uno que presumía ser el sistema operativo más soportado en hardware del mundo, era porque NetBSD. soportaba cualquier cosa. Era NetBSD. Sí, NBSD NetBSD. decía que lo podías instalar hasta en una tostadora. Sí, 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 Y, sí, sí, sí. y en la página de BSD todavía está la tostadora con el DBSD instalado y una pantallita de cuarzo líquido. Sí, sí, sí. NetBSD lo podía instalar en una Dreamcast, que es una consola que tiene 20 años de Sí, vida. En una Dreamcast se podía instalar y realmente una Dreamcast era un hardware ya bastante potente, 64 bits y sus cosas. Y de hecho el problema era el soporte que tampoco lo podías instalar, pero tampoco podías hacer mucho. Entonces, la Dreamcast creo que debía tener ya algo como un USB o algo y podías conectar a un teclado y tenía un modem y podías conectarte usando el fíjate, modem. estaba mirando ahora la lista de arquitecturas soportadas y soporta hasta 68.000. Quiero decir, en una Amiga lo podías instalar. O sea, echa para atrás, ¿vale? Sí, sí. Yo creo que tiene un soporte bastante amplio. Y aún así, piensa que además otro de los grandes sistemas operativos de esta década también está basado en BSD. Y hablo de en macOS. Sí. Efectivamente. Entonces, realmente No, no, sí que tiene fondo y sí creo que tiene usuario. Pero es otro rollo, es un rollo muy distinto a Linux. Linux yo diría que es más de masa, más rollo McDonald's. Ahora Linux Torvalds Yo irá y creo que me también en Linux hay de todo, hay un poco de todo, pero yo veo dos tipos de usuarios. Uno es el usuario que está compilando Ethereum
un minador de Ethereum y que trabaja profesionalmente en software o lo que sea, y el otro es el usuario que quiere un escritorio que no sea el de Windows porque se le entró un virus con el correo que le envió su cuñado. Claro, el espectro es mucho más grande. Yo tengo claro que el espectro o sea, si tú coges a los usuarios de Linux, coges a los usuarios de Windows, a los usuarios de Mac OS X y a los usuarios de BSD, posiblemente sean más parecidos los usuarios de BSD entre ellos que en el resto. En el resto creo que la comunidad es mucho más amplia y abarca mucho más tipos de personas. Bueno. Yo no quiero, no sé, bueno, perdón, Manuel. No, habla. Venga. No, es que me estaba acordando ahora de usuarios y tal. Siempre que se habla de BSD, siempre suelto la misma parida, pero es que la leí en un comentario en Slashdot hace 1000 años, en un flame en Slashdot, y siempre la repito. Dice, metes a 10 desarrolladores de BSD en una habitación durante un fin de semana, y al final del fin de semana tienes 10 cadáveres y 12 distribuciones diferentes, 12 forks diferentes de BSD. Pues, eso venía un poco el chiste y tal por las sucesivas broncas que hubo entre distintos grupos de desarrolladores, porque Teo de Rad se va fatal con los de NetBSD porque salió de allí, claro, y otros tal. son todos forks del trozo principal, forks, son todos forks, sí, de eso. Pero bueno, eso es ley de vida. Nosotros, los desarrolladores, somos así. Algún día tenemos que hablar de los proyectos que se mezclaron uno en otro. Algún día hablaremos no de los proyectos que hicieron fork, de los proyectos que se mezclaron. Y con estos últimos comentarios de Fran y estos últimos pensamientos compartidos, nos despedimos. Ya va siendo hora de cerrar. Os encomendamos a probar distribuciones de BSD estos días de verano, que es lo ideal para un día en verano, incluso en la playa. Podéis probar a instalar NetBSD en la radio portátil que lleváis, o en los altavoces portátiles que lleváis, o hacer, y seguro que funcionará. Sí, y a enviarnos esas fotos desde la playa. Y podéis enviarlas también a nuestro correo, a laviejaguardia@protonmail.org o protonmail.com, o en viejaguardia70 en Twitter. De momento Twitter, veremos más adelante. Y estamos en Spotify, estamos en iVoox, preferentemente en iVoox, y en iTunes. Y puede que haya alguna sorpresa estos días. Y con esto ya decimos adiós. Bueno, saludos. Hasta luego. Chao.